Hola, buenas tardes. Bueno, grabo este pequeño vídeo para aquellos que puedan tener algún problema con las preguntas de este ejercicio. Vamos a ver, como he insistido varias veces, es decir, las funciones que vamos conociendo debemos de no solo saber utilizarlas, que creo que es lo más fácil, porque incluso podemos utilizar el asistente que tiene, lo importante es saber cuándo la tengo que aplicar. Y evidentemente eso necesita razonamiento. A partir de aquí, observar. Por ejemplo, yo aquí lo tengo resuelto, pero antes de poneros la fórmula que es, debemos de reflexionar. ¿Cuántos clientes reservaron una habitación con desayuno incluido? Es decir, ¿cuántos clientes? Nos está pidiendo un número de algo, un número de clientes con una condición. Es decir, aquella condición que nos pide es que tenga el desayuno incluido. En primer lugar, nosotros aquí tenemos la relación de clientes que están ocupando habitación, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos aquellos que tienen el desayuno incluido o no, ¿de acuerdo? Si lo tienen incluido pone sí, ¿de acuerdo? Y si no lo tienen incluido pone no. Entonces, de todas las funciones que hemos visto, en el apartado 4.1 vimos el contar sí, el sumar sí, el promedio, etcétera, etcétera. Recapacitamos y si me está pidiendo cuántos, me estará pidiendo que cuente y que cuente con condición. Entonces nosotros conocemos una función que se llama contar sí. Con lo cual, a partir de aquí, ya os la puedo poner, entonces yo voy a contar. Yo voy a contar. Contar, espera que aquí tengo una cosa rara. Contar, punto sí. ¿Qué es lo que tengo que contar? Tengo que contar si en este intervalo de aquí, que va de D30 a D49, ¿cuáles cumplen la condición sí? Es decir, una vez que he hecho esto, el resultado es 14. Es decir, si lo contamos a mano, por eso en principio con 20 clientes teníamos suficientes. ¿Vale? Luego me dice, en promedio, ¿por cuántas noches se reserva una habitación? Evidentemente, si me pide una media, yo conozco la función promedio. Ahora, ¿cuánto dinero ingresó a la mini agencia de viajes por la reserva de suites? ¿Cuánto dinero ingresó? Conocemos una función que es la de sumar sí. ¿Vale? Claro, ¿por qué sumar sí? Es decir, ¿cuánto dinero ingresó? El dinero que ingresó es este que está aquí, que os marco con el ratón, el total a pagar. ¿De acuerdo? Y tengo una condición, que sea la habitación suite. ¿Cuál es la habitación suite? La que corresponde a la categoría 4. ¿Veis? Aquí arriba tenéis las indicaciones del ejercicio, que a veces no las leemos, ¿de acuerdo? Pero es interesante. Entonces, daos cuenta que en esta función estoy diciéndole, sumar sí, C30, C49. C30, C49 le estoy indicando el intervalo que yo debo de analizar con la condición al lado. Observar que dice intervalo, criterio. Es decir, el intervalo que yo analizo es este que está en azul. El criterio que yo utilizo es el 4 porque es el tipo de habitación. Y luego le debo de indicar dónde debo de sumar todas aquellas coincidencias. Es decir, la era ahora irá al intervalo de suma que es esta franja roja y elegirá donde esté el 4 empezará a sumar, que si lo hacéis a mano veréis que os da 31.258 euros. Es decir, claro, yo porque lo sé, vosotros tenéis que razonar y decir, si yo necesito sumar con una condición, evidentemente solo le pido que me sume a aquellas cantidades que cumplen cierta condición. Lo primero que nos pide es el intervalo donde está el criterio que produce la condición y luego donde haya coincidencia el intervalo de suma. ¿De acuerdo? Y así obtengo este resultado. Y por último me dice, muestra gráficamente la distribución porcentual de las reservas por categoría de hotel.
utiliza el tipo de gráfico que mejor lo represente y utiliza una tabla auxiliar. Claro, como veis, la tabla auxiliar yo me la he creado aquí. Es decir, he vuelto a poner categoría del 1 al 6 y luego, ¿cómo sé yo el número de clientes por categoría? Si yo debo de contar todos aquellos clientes que utilizan la categoría 1. Con lo cual, si tengo que contar con condición, yo vuelvo a utilizar la función contar sí. Como veis, la categoría y luego la condición y el P32. ¿Por qué he puesto el P32 en celda? Porque es donde figura la categoría 1, ya que de esta manera, como os he insistido muchas veces en las correcciones, cuando yo tiro de la primera condición, veis, él directamente me hace todos los cálculos a la vez. Evidentemente he bloqueado el intervalo de la condición, pero dejo con una referencia libre la categoría para cuando tire hacia abajo me lo calcule todo. Y luego no tengo más que calcular los porcentajes con una simple resta. ¿De acuerdo? Yo os insisto en que las operaciones como tengo yo aquí no utilicéis el 100 porque una vez que yo tengo el cálculo hecho, cuando yo le aplico el formato porcentaje, él ya multiplica por 100. Con lo cual, si ponéis el 100, lo más normal es que os multipliquéis 2 veces por el 100 y eso no tiene sentido. A partir de aquí, no tenéis más que seleccionar, no tenéis más que seleccionar y elegir el gráfico. Recordar que en el gráfico son exactamente igual que los de Writer y cuando yo voy a cada tipo de datos, yo puedo darle un formato a la etiqueta de datos. De tal manera que yo he prescindido de tener un número y deseo que me muestre un porcentaje. ¿De acuerdo? Es decir, esto ya lo vais probando porque los gráficos son igual que en Writer y no tienen más complicación. ¿De acuerdo? Es interesante que hagáis los ejercicios de refuerzo que os he puesto voluntarios con tiempo, que son los 3 parecidos a este, con sus peculiaridades, porque eso os ayudará a interpretar la función que nos hace falta, ¿vale? Porque, como os decía en algún vídeo, ejecutar es fácil, pero plantear es difícil, ¿vale? Y os encontraréis que haréis mil pruebas antes de que os salga algo, porque lo difícil es que salga la primera. Igual que, por ejemplo, lo difícil de este ejercicio es precisamente hacer este cálculo. La función buscar v es muy sencilla. Función buscar v, yo busco B30, la categoría del hotel, en la matriz, que es esta de aquí, ¿de acuerdo? ¿Y por qué le pongo C30 más 1? Porque con ello consigo saber cuál es la columna que debo de utilizar. ¿De acuerdo? C30 es 1 más 1 es 2. Daos cuenta que la habitación sencilla es la columna 2. ¿De acuerdo? Es decir, pero si no entendéis por qué lo he hecho así, sencillamente anidáis funciones. Utilizando la función sí, aquí, para obtener la columna, no tenéis más que decirle sí. Abrís el paréntesis. Sí. Esta celda de aquí es igual a 1, si eso es verdadero, ¿vale? Será la columna 2 de la matriz. Si eso es falso, yo le volveré a preguntar si C30 es igual a 2, entonces si es verdadero será la columna 3 como habitación doble. Si eso también fuera falso, y el C30 fuera igual a 3, ¿de acuerdo? Entonces la columna a utilizar sería la 4. Y con que no tengo más, porque es 2, 3 y 4, solo me queda la 5, es decir, solo me queda la opción de que el tipo de habitación sea la 4. Si no se cumple ninguna de las otras, evidentemente la columna sería ¿cuál? La 5. ¿De acuerdo? Entonces, si pulso Enter, aquí me ha salido un error, algo he hecho mal.
¿Qué es lo que os decía? ¿Qué he hecho mal? Pues no lo sé. Seguramente me va a tocar repasar con tranquilidad qué está ocurriendo. Es un error seguramente de sintaxis en alguna cosa que no he hecho bien. Y yo repaso. Si C30 es igual a 1, verdadero 2, punto y coma, C30 es igual a 2, punto y coma 3, C30 es igual a 3, punto y coma 4, 5, tengo cerrado el paréntesis y el paréntesis del buscar V, claro, ya os habréis dado cuenta, seguro, decir, mira si he sido yo espabilado, que he incumplido la regla de decirle otra vez y volverle a preguntar y volver a anidar. Si C30 es igual a 2, 3. Punto y coma. Si eso es falso, tengo otro sí. Si C30 es igual a 3. Si eso es verdadero, será 4. Y si es falso, será un 5. Ahora bien, con los paréntesis, seguramente si puséis enter, os lo pondrá él. ¿De acuerdo? Los paréntesis, ¿veis? Todos los que faltan del ESIS. Me da 253. Si yo arrastro, voy a comprobar si no hay ninguna modificación, como no la ha habido, evidentemente significa que está bien. Es decir, este ejercicio, cuando fue planteado, a los tipos de habitación les puse 1, 2 y 3 y 4. ¿Por qué? Porque yo ya tenía la idea de que sumándole un 1, yo conseguía saber el número de columna. Hay personas y ejercicios que a lo mejor esconden encima de las columnas el número de columna. ¿De acuerdo? Entonces, escondiéndolo, pues a veces en una fila, pues también tienes la posibilidad de elegirlos. Es decir, hay muchas formas. Cada ejercicio cuando se plantee se resuelve de una forma distinta. ¿Vale? Y por último, antes de acabar, que me queda muy poquito, respecto al buscar V, aquí por ejemplo he puesto un ejercicio, he puesto por ejemplo en esta columna 1, 6, 9 y 12. Y aquí 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Imaginaos que estos son, pues, qué sé, número de clientes, ¿vale? Y este, por ejemplo, son, yo qué sé, habitación, ¿vale? Observar. Yo tengo aquí un buscar V que me va a buscar el 5, ¿vale? Y cuando me encuentre el 5 me tiene que poner el número de habitación. Y me contesta un ND. ¿Eso por qué es? ¿Vale? Entonces, daos cuenta que esto tiene, le he puesto un 0. Si yo le quito el 0, va y me lo calcula bien. Es decir, ¿el 5 lo ha encontrado? No. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si no hay nada que él interpreta como verdadero, si leéis las instrucciones, si no hay nada, él lo que hace es buscar en orden ascendente y si no lo encuentra, elige la fila que contiene el intervalo al que no ha llegado. Es decir, con que el 5 no ha llegado al 6, elige como resultado el más cercano, que es el 1. Si este de aquí, este número de aquí, si este número de aquí fuera un 7, ¿de acuerdo? Entonces daos cuenta que el resultado es un 2. Es decir, porque el buscar es capaz de buscar por intervalos. Si yo le añado el 0 a la función, ¿de acuerdo? Y le doy lo que se denomina un falso, él me busca exactamente el número. Y con que exactamente el número 7 no está, me contesta un ND, no disponible, que no está. ¿De acuerdo? Eso supongo que lo habréis oído en algún libro, pero insisto porque os suele traer alguna confusión y es interesante que lo probéis vosotros mismos y os deis cuenta de esta situación. Bueno, pues creo haber resuelto la duda. Un saludo.